La isla de los museos, el corazón del tesoro de Berlín, lleno de objetos preciosos de todo el mundo. Ofrecen respuestas a las grandes preguntas de la humanidad y también a las cotidianas. ¿Cuál fue la primera pregunta que se hizo frente al espejo esta mañana? Por ejemplo, ¿cómo me veo hoy? ¿Me veo bien? Pero, ¿qué es lo que percibimos como bello y por qué? ¿Qué es la belleza? Rodeada por su aura de perfección, el ala de Nefertiti en Berlín tiene admiradores de todo el mundo, como una vez en su imperio en el Nilo, como epítome de la belleza. Nefertiti significa algo así como la belleza ha llegado o la perfección se encuentra allí. Cuando uno observa el busto, se puede decir que hace honor a su nombre. Tiene ese largo cuello, mejillas muy delicadas, incluso ligeramente hundidas, y luego ese increíble movimiento de sus labios. La primera vez que uno lo ve, podría decir, oh, alguien pintó la línea de sus cejas maravillosamente, pero no. En realidad, se utilizaron pequeños cabellos que fueron insertados uno por uno. Durante casi 3.500 años, Nefertiti permaneció sumida en un largo sueño reparador en la arena del desierto egipcio para luego despertar en el momento justo, porque los ideales de belleza son tan transitorios como la belleza misma. Esta fascinación está, por supuesto, en relación con el momento en el que fue hallada, en 1912. Esta estrella de cine, este ícono de belleza, fue exhibido por primera vez en 1923. Nefertiti encajaba al 100%. Si nuestros ideales hubiesen sido los de Barroco, tal vez no habría sido tan significativa, porque no es precisamente una belleza de Rubens, sino más bien una Greta Garbo. Y así, el regreso de Nefertiti al centro de atención en 1923 tuvo un esplendor al mejor estilo Hollywood, ya que el mundo entero quedó fascinado por la cultura egipcia. El arqueólogo inglés Howard Carter acababa de descubrir el tesoro de la tumba de Tutankamón, cuyo increíble esplendor también transmitía una idea de la pompa en la que Nefertiti debió haber vivido y gobernado. Después de todo, ella era la suegra de Tutankamón. Sin embargo, su busto, ahora mundialmente famoso, salió a la luz de forma poco glamorosa en las ruinas de un taller de Amarna, a orillas del Nilo. En tiempos de Nefertiti, la situación debe haber sido probablemente similar a la situación de hoy en día en este lugar, en esta moldería de yeso de Berlín, donde se hacen copias fieles de Nefertiti autorizadas por el museo. Si estos labios pudiesen hablar, probablemente contarían la historia de una revolución que cambió la visión del mundo egipcio por completo. Una revolución que encabezó con su esposo el faraón Akenatón y que cambió radicalmente el sentido de la belleza de los egipcios. Porque en la cultura del antiguo Egipto existían numerosos dioses que tradicionalmente gobernaban este mundo y el más allá. Hasta ese momento.
Akenatón tenía la idea de que solo podía haber un Dios y que ese Dios era la luz. Y que solo la luz tiene el poder de crear vida. Llamó a este dios Sol, Atón. El resultado es una especie de tríada. El dios creador, Atón, la luz, y luego esta pareja divina, Akenatón y Nefertiti. Y es por eso que Nefertiti tiene un significado tan especial. Las oraciones de los funcionarios públicos, del pueblo egipcio, de los sacerdotes, todos ellos eran dirigidos a Atón a través de esta pareja divina. Y eso fue, por supuesto, una ruptura radical con las ideas que había acompañado a Egipto por miles de años. La pareja de faraones ahora se presentaba como una familia amorosa con sus niños, tomando una postura positiva respecto a la vida. Los egipcios nunca antes habían visto a sus gobernantes de esa forma. Esta transformación fundamental de la sociedad hacia el monoteísmo se refleja en el arte, aunque los últimos misterios de esta revolución permanecen sin ser revelados. Los egiptólogos nunca podremos dar una respuesta satisfactoria. No podemos decir cómo y por qué se representaba a las personas de forma diferente en este periodo, en el que surgieron retratos de belleza e inmediatez sin precedentes. El busto pintado de Nefertiti proviene de esta última fase. La mirada orgullosa de Nefertiti, ¿acaso no refleja valentía para ver las cosas con nuevos ojos? Y es por eso que está tan cerca de nosotros la gente de la modernidad, a pesar de su aparente inaccesibilidad. Akenatón y Nefertiti dirigieron la mirada de los egipcios desde el más allá hacia este mundo, desde el inframundo hacia la luz. Ya sea que pensemos que el sol, la luna y las estrellas son dioses o no, las preguntas son siempre las mismas. ¿Mañana brillará el sol? ¿Y cómo estará el clima? Son preguntas realmente eternas. Cada vez que entro en la sala, aún sigo sintiendo un escalofrío que me recorre la espalda y me hace pensar, esto es pura magia. En realidad, un objeto así, que uno ni siquiera podría imaginar, algo así no puede existir. No sé qué asociaciones harán ustedes. Hay muchos grupos que primero piensan en Harry Potter, en sombreros mágicos, y eso no está tan errado como ya veremos. Toda esta estructura es de oro puro y una verdadera obra maestra de la artesanía. De eso se puede estar seguro. Aquí tengo un pequeño cubo conmigo. Este cubo tiene unos 3 centímetros de largo. Si fundiésemos el sombrero dorado, lo cual ciertamente no haremos, obtendríamos la misma cantidad de oro que de este cubo. Solo alguien que realmente tiene conocimientos secretos tendría un sombrero así. Ahora, por supuesto, la pregunta interesante es, ¿qué significan estos símbolos? Este sombrero contiene referencias a solsticios de verano y de invierno, el comienzo de la primavera, la siembra. Todo eso se predice observando el cielo. Y obviamente el registro de tales eventos que ocurren en el firmamento es importante, porque una predicción precisa decide sobre el bienestar y el sufrimiento. Necesitaría entonces de un vasto conocimiento que pueda transmitirse de generación en generación. Solamente así podría alcanzar una comprensión real de los acontecimientos celestiales. La vida depende de ello. Los acontecimientos celestiales se veneran y se conjuran. Todos guardan una relación. Y eso podría estar contenido en este sombrero de oro.
En la placa de rayos X podemos observar numerosos detalles técnicos del sombrero dorado de Berlín. En realidad hemos tomado decenas de radiografías. Cortamos placas a medida y logramos tomar radiografías de hasta el extremo superior del sombrero dorado, pieza por pieza, sección por sección, sin encontrar ningún tipo de unión evidente. Hay que imaginarlo como si fuera un gran cuerno por el que el oro iba siendo vertido poco a poco. Y en este caso, el arte reside en el hecho de que el orfebre prehistórico tuvo que moldear la forma del sombrero y el ala que se encuentra en la base a partir de una muy pequeña cantidad de oro. Eso es tan increíble. Y se puede observar muy bien en este punto cómo el oro, que se deslizaba fundido por el sombrero, iba siendo vertido y conducido horizontalmente hasta llegar al borde. Así que está hecho de una sola pieza. Todo en una sola pieza. ¿Cómo estará el clima en realidad? ¿Cuál será el pronóstico? Al planear la siembra y la cosecha, nuestros antepasados probablemente miraban al que llevaba el sombrero de oro creyendo que podía interpretar los signos del cosmos. Un astrónomo, un climatólogo, un meteorólogo, un mago. El tesoro de Berlín. Los museos estatales de Berlín son templos de belleza y modernos centros de investigación. Pero también son un remanso de interminables historias. Pero, ¿cómo comenzó su historia? Al comienzo, el plan era hacer que los tesoros de la colección de arte de los reyes prusianos fueran accesibles al público por primera vez. Para este propósito, Carl Friedrich Schinkel creó en 1930 una obra maestra de la arquitectura, un templo de arte clásico que Federico Guillermo III donó para el estudio de las antigüedades de todo tipo y de las artes liberales. Después de que Berlín se convirtiera en la capital del recién fundado Imperio Alemán en 1871, los museos también debían representar el nuevo estatus de una gran potencia. Se enviaron innumerables expediciones arqueológicas a todo el mundo. Actualmente los hallazgos enriquecen las colecciones y nuestro conocimiento sobre culturas lejanas. Y es aquí donde surge la cuestión del patrimonio cultural. ¿Es legal la posesión de todos esos objetos? Aclarar esta cuestión sigue siendo una de las tareas más importantes de los museos a futuro. El siglo XIX encara el arte y la cultura desde una perspectiva diferente a la que tomamos hoy en día, y con una sed universal de investigación que permite que las colecciones crezcan rápidamente. Florece una era de fundación de museos. En 1876, el Museo Viejo y el Museo Nuevo fueron seguidos por la antigua Galería Nacional que hoy exhibe pinturas y esculturas del siglo XIX. En 1904 se inauguró el Museo Bode, que hoy alberga una colección de esculturas, el Museo de Arte Bizantino y el Gabinete de Numismática. Antiguos edificios monumentales como el altar de Pérgamo o la avenida de las procesiones de Babilonia se encuentran en salas contiguas en el Museo de Pérgamo desde 1930. Hoy en día, los 19 museos estatales, bibliotecas, archivos y centros de investigación de todo Berlín nos abren un panorama único sobre la historia de la humanidad. Hacen de Berlín un crisol de culturas, incluso más allá de las barreras propias de la época.
Con alrededor de 5,3 millones de objetos de museo, el Tesoro de Berlín es una de las 5 colecciones universales más grandes del mundo. Todas sus instalaciones pertenecen a una institución con un nombre algo fastuoso: Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. La particularidad de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano es que reúne bajo un mismo techo colecciones excepcionales de todos los ámbitos de la cultura, desde la Edad de Piedra hasta el arte contemporáneo, generando un punto de encuentro entre el arte y la cultura y la ciencia y la investigación. Hermann Partzinger, presidente de la fundación, es arqueólogo. Un caso criminal sin resolver ocurrido en la Edad de Bronce lo mantiene ocupado. Objeto: hallazgos en el valle de Tolense. El camino conduce a este tranquilo valle de Mecklemburgo, no lejos de Berlín, junto al idílico río Tolense. Sin embargo, el rastro es muy antiguo. Tiene unos 3.300 años. Es casi tan antiguo como Nefertiti. La obtención de pruebas para el equipo de excavación liderado por Thomas Teberger y Defles Janssen es consecuentemente muy difícil. Inmersión en el pasado. Se intensificó el conflicto entre la población local y la población inmigrante en la Edad de Bronce. Se llevó a cabo incluso con ejércitos profesionales. Es tan difícil descubrir acontecimientos históricos en su centro arqueológico, y Tolense es realmente un lugar muy fascinante para lograr esto. El tipo de hallazgos, puntas de flechas de bronce, que son extrañas en la región, los huesos, la clara evidencia de huesos en el campo de batalla, no dejan duda de que este constituye hoy en día el campo de batalla más antiguo conocido por la humanidad. Eso es lo fascinante de este anonimato prehistórico, que de repente podemos hallar a personas y grupos de personas que fueron verdaderamente activas en la historia. Eso es muy emocionante. Increíble. Ahora tenemos 4 de estos anillos de oro del Valle de Toyense. Por supuesto, esto puede ser un indicio de que haya miembros de una cierta élite ante nosotros que también hayan participado de estos eventos. A través de experimentos que realizamos con réplicas, sabemos que las puntas de flecha de piedra eran armas tan efectivas como las puntas de flecha de bronce. Este es el elemento principal, por así decirlo. Probablemente se hayan utilizado por igual a distinto nivel jerárquico. Una hermosa pieza. Bueno, según nuestras estimaciones, en una batalla de este tipo, es probable que entre el 20 y el 25% de los participantes haya muerto, por lo que estaríamos hablando de unas 2.500 personas involucradas en el combate. También pueden haber sido unas 4.000. Eso no se corresponde con la imagen que teníamos de ese periodo en base a los hallazgos realizados hasta el momento. Eso siempre me ha fascinado. Es el campo de batalla más antiguo que se conoce. Los visitantes del Museo de Prehistoria e Historia Temprana pueden echar un vistazo a unos pocos metros cuadrados. Esa es una impresión del sitio de excavación, ¿no es así? Es un escaneo 3D. Simplemente el campo de batalla más antiguo que conocemos. Me resulta increíble. ¿Dónde se continúa investigando un caso de más de 3.000 años de antigüedad, excepto en los museos? Se podría pensar que lo que llega a un museo ha encontrado su destino para toda la eternidad. Los edificios monumentales del Museo de Pérgamo dieron forma a la imagen de ciudades enteras. La puerta del mercado de Mileto, el altar de Pérgamo,
la Avenida de las Procesiones de Babilonia. Desde 1930 han sido las mayores atracciones para el público que visita la isla de los museos, pero resulta que son gigantes que requieren de cuidado. Uno de nuestros propósitos más importantes es la reconstrucción de la Puerta de Ishtar y de la Avenida de las Procesiones de Babilonia. Nos encontramos trabajando en un proyecto conjunto con el Laboratorio de Investigación de Radgen para controlar la incidencia de la luz, de tal manera que no genere la decoloración de los esmaltes originales. Lo que me interesaría saber, de hecho, es si este azul de aquí, en el azulejo, es el mismo azul que se utilizó en los animales. Marcus Hilgert es el responsable en el Museo de Pérgamo de la administración de los objetos antiguos más famosos provenientes del Asia Menor. Al mismo tiempo es director del Centro para el Patrimonio Cultural Digital. ¿Cómo encajan los antiguos museos con los mundos virtuales de la era digital? Aquí está el generador de rayos X, que crea un haz de rayos X, que luego se dirige al objeto. En este caso, se dirige al esmalte azul, al toro o a un punto lateral. Y luego hay un detector que recoge los rayos X reemitidos por el objeto. Lo que distingue al museo del ámbito académico es que el museo se ocupa del objeto en sí, y eso incluye su cuidado. Eso significa que la investigación en los museos abarca aspectos más variados que aquellos estrictamente académicos, que teorizan sobre posibles contextos de uso o significado de los objetos. En cambio, aquí uno toma noción de otros aspectos que también hacen al objeto y que no se pueden enseñar de la misma manera en las universidades. La investigación en los museos modernos fue cofundada por un aventurero intelectual que llegó a sus límites físicos para arrebatarle sus secretos a la naturaleza. Alexander von Humboldt. ¿Qué actitud mental adoptamos frente a las culturas extranjeras? Alexander von Humboldt fue el primer europeo que no se propuso conquistar el mundo, sino explorarlo. Registró cada detalle de su viaje en diarios. Sesión de fotos en la Biblioteca Estatal para este tesoro especial de la colección de manuscritos. Bueno, podríamos colocar esa pila de allí un poco más hacia adentro. Allí hay aún un poco de lugar libre. Un poco hacia adentro, así. Creo que así está bien. Se puede ver muy bien en los diarios de aquí, en esta página, que se trata en realidad de libretas individuales que fueron encuadernadas. Se puede decir, en verdad, que trabajó con estos diarios toda su vida. En esta página comienza la descripción de su viaje por el Orinoco. Aquí se observa un pequeño boceto del Orinoco. Bueno, estas notas son prácticamente las precursoras de nuestras pequeñas notas adhesivas, de esas amarillas. Esos post-it. De hecho, él también se adelantó en eso. En realidad, él ya había inventado los post-it. Sí, es cierto. Y aquí se puede ver lo que realmente le interesaba a Humboldt en ese viaje, es decir, tomar medidas. Se intentaba conocer el origen de la vida a partir de mediciones. Todo esto fue previo a Darwin. No hay que olvidarse de eso. Era típico que arrancara hojas de su diario para dibujar, como se puede ver en este dibujo que realizó de un pez. A través de este mismo dibujo, también podemos observar que Humboldt era un muy buen dibujante. Es excepcional. Quisiera que el pez se colocase un poco más a la derecha. Si pudiéramos mover esta hoja un poco más hacia la derecha para que se pueda ver un poco más de la parte posterior. Eso es demasiado, un poco menos. Sí. Siempre me gusta pensar, ¿qué habría hecho Humboldt si ya hubiese contado con una cámara de fotos? Seguramente la habría llevado consigo a la selva del Orinoco. Pero en lugar de una cámara, Humboldt siempre tenía una pluma y tinta a mano. Las imágenes de las películas de los etnólogos de hoy demuestran el fenomenal poder de observación de Alexander von Humboldt. Para la publicación, Humboldt adornó un poco los paisajes más bien sobrios de su diario.
La suerte hizo que nos encontráramos con un viejo indio que estaba ocupado preparando curare. Usa un cuchillo para raspar la corteza del mabacure. Se vierte en un embudo de una hoja de plátano enrollada en forma de bolsa que se encuentra en otra bolsa más fuerte hecha de hojas de palma. Se hace una infusión fría. El agua que se filtra es el líquido venenoso. Lo sé, dijo el viejo indio. Los blancos entienden el arte de hacer el polvo negro, pero lo malo es que hace ruido y ahuyenta a los animales. El curare es mejor porque mata en silencio. Las convicciones más peligrosas son las de aquellos que nunca han visto el mundo. Con esta breve oración, Alexander von Humboldt resume su labor humanista dedicada a la investigación. Sí, así se ve muy bonito. Se ve bien. Sí. ¿Cómo podemos lograr el desarrollo del mundo y de sus recursos sin dejar de estar en armonía con ellos? El Tesoro de Berlín ofrece muchas soluciones impresionantes de las épocas y regiones más diversas del mundo. En una época, los humanos adorábamos a las fuerzas naturales como dioses, como los aztecas que adoraban al dios del sol, cuya representación Alexander von Humboldt trajo de México a Berlín. En el Foro Humboldt, objetos de diferentes culturas convergen en un mismo espacio para lograr una comprensión del mundo en su conjunto. El lugar, sin embargo, genera controversia. El reconstruido Palacio Real de Berlín también evoca recuerdos de la época colonial alemana. El programa promete una exploración emocionante y fascinante de los objetos. Algunos dan testimonio de inventos ingeniosos cuyo rendimiento solo se ha logrado de nuevo a través de la implementación de la tecnología más avanzada. Este gráfico de barras registra las corrientes oceánicas. Las señales para lograr una navegación precisa provenían del cielo, incluso en tiempos muy anteriores a la invención del GPS. Y existen medios de transporte que probablemente apenas hayan sido cambiados a lo largo de miles de años porque no se han podido mejorar. Este es un bote con balancín de las islas de Santa Cruz. Era un bote para viajes comerciales. Lo que inmediatamente llama la atención es la vela, que tiene la forma como de pinza de cangrejo. Ingenieros navales han realizado pruebas en un túnel de viento y han descubierto que es increíblemente eficiente, que se puede navegar mucho mejor con esta vela que con una vela triangular del mismo tamaño. Los habitantes de las islas de Santa Cruz eran conocidos por ser muy buenos navegantes. Se trata de un espacio geográfico inmenso, que recién fue habitado hace unos pocos miles de años. Esto solo pudo ser posible gracias a estas embarcaciones y también a sus navegantes. El mar no separa estas islas, sino que las conecta. Durante décadas, el ex subdirector del Museo Etnológico recorrió este espacio cultural llevando su cámara de cine de 16 milímetros siempre con él. Con ella, Gerd Koch documentó técnicas culturales que hoy en día ya no existen en muchos lugares, como la construcción de estas embarcaciones y uno de los últimos viajes de la embarcación de las Islas Santa Cruz que adquirió para la colección en Berlín. Los polinesios compartieron sus conocimientos secretos con él. Gerd Koch escribió sobre sus habilidades de navegación. Si el comportamiento de la estrella de mar anunciaba un período de buen tiempo al abandonar su refugio, los polinesios iniciaban sus viajes de larga distancia en las últimas horas del día. Habían registrado en qué punto del horizonte se elevaban ciertas estrellas, sobre qué islas se movían, y sabían que ciertas estrellas se sucedían en un camino imaginario en el cielo.
Ellos partían orientándose por una estrella guía que se elevaba en el cielo en dirección a la isla a la que querían ir. Si se encontraba demasiado alta en el firmamento, entonces se continuaban orientando siguiendo el próximo camino de estrellas. Los polinesios fueron los mejores navegantes de la historia, a través de la observación de la naturaleza y de acuerdo con sus leyes. El traslado de los barcos del Mar del Sur del Museo Etnológico de Berlín en Dahlem al Foro Humboldt en el centro de Berlín requiere unas habilidades de navegación un poco diferentes. Este sea probablemente el último viaje de la embarcación de las Islas Santa Cruz. Antes de la apertura del Foro Humboldt, el Museo de Arte Asiático también se prepara para ser trasladado al Palacio Real de Berlín. En el centro del museo se halla una cueva con murales budistas que datan de hace unos 1500 años. Lo especial y único es, por supuesto, que esta cueva es la única cueva de culto budista en todo el mundo que se puede ver hoy en día fuera de China. Pero ¿cómo es que esta cueva llegó desde China a Berlín? Exploradores alemanes tomaron la mayoría de estas pinturas murales a principios del siglo XX durante expediciones por la ruta de la seda septentrional, para que luego pudieran ser completamente reconstruidas haciendo algunas adiciones. Como un rompecabezas tridimensional, la cueva está conformada por placas individuales. El Foro Humboldt es testigo del intercambio cultural global. Esa es la razón por la que los investigadores partieron en esa dirección en el siglo XIX, porque querían demostrar que allí existía efectivamente un choque de culturas. El budismo de la India, el arte chino e incluso el helenismo. Y eso se puede ver en las figuras magistralmente diseñadas, que en parte tienen el brío de las esculturas helénicas. Entre 1902 y 1914, 4 expediciones partieron al noroeste de China con la esperanza de encontrar conexiones entre las antiguas culturas europeas y asiáticas y posiblemente también entre el cristianismo y el budismo. En Kysil, los investigadores descubrieron 236 cuevas budistas con murales únicos, olvidadas y en parte derruidas. Los terremotos sacudieron las frágiles laderas de arenisca. Los rostros de los retratos budistas estaban incluso arañados por personas de otras religiones. ¿Cómo debería actuar el líder de la expedición, Albert Grünwedel, ante el descubrimiento de este tesoro cultural amenazado? Los investigadores tomaron la decisión de llevarse una selección de esos murales. ¿Serviría esto para rescatar las pinturas o contribuiría solo a la destrucción de las cuevas? En cualquier caso, es un legado que hoy hay que tratar con sensibilidad. Damas y caballeros, nuestro avión está listo para arribar al aeropuerto de Kucha a las 2:35 p.m. Ladies and gentlemen, our aircraft is ready to arriving in Kucha Airport at 2:35 p.m. Siguiendo los pasos de Grünwedel, en 2017 se inicia otra expedición de investigación a la remota provincia china de Xinjiang. ¿Se pueden obtener nuevos descubrimientos científicos para la exposición de la colección de Asia Central en el Foro Humboldt? El primer encuentro con estas cuevas en la exposición de Berlín cambió la vida de la curadora Lila Russell Smith.
Cuando fui por primera vez a Berlín Occidental en 1987, había estudiado historia del arte occidental en Hungría, porque nací en Hungría. Entonces no sabía nada de Asia Central. La exposición se organizó en pasillos como si representaran corredores en un viaje por la ruta de la seda. Y de repente, esta cueva fue una gran sorpresa. Creo que realmente contribuyó a mi decisión de cambiar de dirección y continuar mi investigación por este otro camino. Esto es increíble. Bueno, Holger, ya lo hemos logrado. Tori, los colores. En la cueva de las palomas en Kisil se encuentran los murales restantes. Todos pueden sentir la tranquilidad que transmiten estas pinturas. Cada visitante, incluso sin reconocer el significado exacto. Estos adornos aquí, en esta gran imagen, que destacan ciertos detalles. Aquí también, de las manos. Ese fue también el caso de los rostros. Las imágenes de esta cueva de culto de unos 1500 años de antigüedad hablan de los milagros del Buda, que enseña a la gente a superar el sufrimiento del mundo en el nirvana. Los creyentes llevaban antorchas y luego se acercaban a esta cueva oscura. Y con el movimiento de las luces se revelaban estos maravillosos colores brillantes, incluso en ese momento con detalles de oro. Esa debe haber sido realmente una experiencia muy, muy grande para estos creyentes que llegaban allí luego de un muy largo viaje. Su aura espiritual ha logrado mantener la cueva a pesar de los estragos. Pero, ¿puede también resistir las amenazas actuales? La roca, ¿sí, Holger? ¿Sí? La roca tiene una humedad del 64% y el mural casi del 50%. 15% de diferencia en humedad. Sí, nos sorprende el deterioro. Sí, y que ante todo esas sales sean transportadas. Esas son condiciones graves. Señora Russell Smith, eche un vistazo allí. Allí y en la esquina de allí. Mira aquí, habría que lograr mantenerlo. Aquí se desprende, aquí también y aquí. Esto se rompe, se sale. Ah, sí. El peor lugar es allá arriba. El centro de la cueva era un centro de culto con la figura de Buda. Pero, ¿qué aspecto tenía? No se ha conservado ni una sola escultura. Y curiosamente, aquí hay agujeros en los lados. No es casualidad que estén aquí. ¿Saben lo que podría ser eso? Podrían ser estructuras de madera que se podían quitar. Que tal vez tenían un nimbo detrás. Un nimbo de madera. Eso significaría que la pintura solo llegaba hasta ese punto. Así es, exactamente. ¿Tenemos algo detrás de esto? No. Tampoco hay un rastro, ¿no? Aquí nunca hubo algo en la pared. Esa es la prueba. Aquí es de donde proviene el nimbo. Aquí había un altar, bien a la derecha. Es difícil imaginar otra cosa que no sea un altar, que también fue pintado ciertamente. ¿Hay algo así? ¿Tenemos algo así en el museo? Sí, tenemos ¿un altar? uno un poco más pequeño, pero aún así en el conjunto. Esto es sensacional. Ninguna otra colección tiene un nimbo de madera, al menos como este. Sabemos que es de Kisil.
Incluso aunque el Nimbo no abandonara esta cueva, es muy interesante. Y, señor Gapsch, podríamos considerar mostrarlo en la cueva del Foro Humboldt. El viaje de investigación a China ha generado hallazgos completamente nuevos para la reconstrucción de la Cueva de las Palomas. Y se ha establecido una cooperación entre restauradores alemanes y chinos para lograr la mejor conservación posible de las obras de arte aquí y allá. Su investigación está lejos de darse por concluida. ¿Cuál fue la primera pregunta que se hizo esta mañana? ¿Cuál podría ser la última pregunta del día que se haga antes de dormir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿O he puesto el despertador? Cualquiera que sea la pregunta, el Tesoro de Berlín de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano pone a disposición muchas respuestas sorprendentes.